Buenas noches, queridos hermanos, aquí estamos. Vamos a tener un nuevo estudio bíblico. Como habéis visto, hoy vamos a avanzar un poquito más en nuestra serie Personajes de la Biblia, en la que estamos viendo a Jonás. Hay enseñanzas que tienen que ver mucho con nuestras vidas, a pesar de que la historia de Jonás ocurrió pues ya hace tantos siglos atrás, pero la situación de los hombres es la misma. Y hoy vamos a ver en la siguiente enseñanza, Nínive se arrepiente. Vamos a hablar de eso y a ver si podemos avanzar un poco más. Pero lo primero es una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios, así confiamos este tiempo que Él sea quien nos guíe. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra, escuchar tu voz. Queremos pedir, Señor, que tú nos guíes, que todo lo que podamos hablar y decir venga de ti. Necesitamos que tu palabra siga ahondando, profundizando más y más en nuestra vida, para cambiar las cosas que han de ser cambiadas, para llenarnos de todo aquello, Señor, que necesitamos. Te ruego que nos hables en esta hora, que tú estés tratando en cada corazón. Edifica tu iglesia, estamos dispuestos a escucharte. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos. Me alegro de que nos podamos volver a encontrar. Estamos en este sábado 9 de septiembre y vamos al libro de Jonás, capítulo 3. Ahí leeremos del versículo 5 al 9 para ver esta enseñanza. Nínive se arrepiente. Déjame que mire en el chat en directo un momentito. Ahí hay hermanos que han escrito nada más conectarse. Tengo a Benito que ha escrito buenas noches a todos mis hermanos. Héctor López dice paz de Cristo, hermanos, Dios les bendiga. Miguel Torres dice muy buenas tardes, amado Pastor Víctor y hermanos todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de vosotros. Muy contento de escuchar hoy en directo la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias, Pastor, por compartirla. Dios lo bendiga. También tengo ahí a José Luis que ha escrito buenas noches, querido Pastor Víctor y queridos hermanos en Cristo Jesús, bendiciones iglesia. Ana Karina dice buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos. Ana Rita, muchas bendiciones para todos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esos son los mensajes que hay. Bienvenidos, gracias por vuestros deseos de bendición y que Dios os bendiga a todos vosotros, todos los que estáis conectados, los hermanos que verán esto en diferido. Muchas bendiciones de parte del Señor. La palabra de Dios nos bendice siempre, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de Nínive se arrepiente. Ya hemos estado siguiendo la historia de Jonás en los 3 estudios, creo que hemos hecho anteriores sobre Jonás. Estuvimos viendo cómo Dios llamó a Jonás, cómo Jonás intentó huir de la presencia de Dios, vimos cómo Dios trató con él y de la misma forma trata con nosotros. Él envió la tormenta, Él preparó un gran pez para que se lo tragase y ahí es donde se produce el cambio. Dios trata con nosotros, nosotros reaccionamos porque somos sus hijos y Jonás se arrepintió, cambió su actitud. Y ahora Dios le volvió a llamar en este capítulo 3, le dijo prácticamente las mismas palabras, dijimos, es como empezar desde cero, como si no hubiese ocurrido nada. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás fue, obedeció, se levantó Jonás y fue y dice que comenzó a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás predica todo este tiempo en la ciudad. Era una ciudad muy grande, de 3 días de camino. Habíamos dicho que las estimaciones en habitantes es que algunos dicen que eran más de 100.000 y otros llegan a decir que podrían haber llegado a ser 600.000. En cualquier caso era una gran ciudad y piensa que en ese tiempo no se construían edificios altos, así que todos esos miles de personas vivían en casas bajas de una planta o como mucho 2 plantas. Entonces era una ciudad con una grandísima extensión y Jonás estaba solo, pero ahora Jonás aprendió la lección y ahora Jonás determinó en su corazón obedecer a Dios, así que va a ser un arduo trabajo y va a estar ahí predicando la palabra de Dios durante
todos esos días, durante todo ese tiempo, con este anuncio: Dios destruirá Nínive en 40 días si no se arrepiente. Y ahora hay que ver la respuesta de los ninivitas. ¿Qué van a hacer los habitantes de esta ciudad? Vamos a leerlo. Versículo 5 hasta el 9. Estamos en el capítulo 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esa es una buena noticia. Y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Hay arrepentimiento. El rey de Nínive aquí se menciona, no menciona su nombre, pero por las referencias históricas y que tenemos, posiblemente este rey se llamaba Adad Ninari, que fue rey en Nínive en el año 810 al 783 a.C. Y bueno, aquí pues vemos que la reacción del pueblo y la reacción del rey. Hay arrepentimiento, aunque en este pasaje no aparece la palabra arrepentimiento, si te has dado cuenta, pero hay arrepentimiento. Una cosa es la palabra y otra cosa es la demostración del arrepentimiento. Arrepentimiento es algo que tú haces, y estas personas de Nínive hicieron arrepentimiento. Pero lo más importante es lo que comienza diciendo el versículo 5, que es lo que provoca el arrepentimiento, lo que le provoca todo lo que vino a continuación, esas manifestaciones de lamento, de estar realmente arrepentidos. Y esto es el creer, lo que dice ahí al principio del versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. El arrepentimiento comienza a partir de ese momento en el que tú crees. Creer es una decisión que nosotros tomamos. Tú decides si crees o no crees. Es algo profundo del ser humano. La fe tiene una gran parte que es un gran misterio. Porque yo siempre me he preguntado, ¿por qué unas personas deciden creer y otras no? Bueno, forma parte del libre albedrío, ¿verdad? O sea, somos libres y tomamos nuestras propias decisiones. Pero es muy singular notar que somos muy diferentes unas personas de otras. A veces tú puedes ver una persona como muy fría, muy incrédula, una persona a la que como creyente yo me planteo, le predico el evangelio, tengo que predicarle, pero pienso, ay, este no va a creer, es realmente difícil. Se ve una persona y a veces nos sorprende porque le hablas a una persona y de pronto esa persona cree y te quedas sorprendido, nunca lo hubiese dicho. Por eso tenemos que predicar a todos. O sea, Jonás no sé si creía o no creía que Nínive se iba a arrepentir. Él tenía temor de que se arrepintiesen porque no quería que se arrepintiesen. Como un judío celoso de decir, no, nosotros somos el pueblo escogido de Dios y los demás no tienen cuentas con Dios, parte con Dios, ¿no? Pero a veces una ciudad como Nínive, que estaba llena de pecado, de corrupción, cualquiera diría, estos no se van a arrepentir, no van a creer. Pero creyeron, y es algo sorprendente. Mientras nosotros creemos en Dios y en su palabra, entonces ocurre el milagro de Dios para cambiar nuestras vidas. Su voluntad, la voluntad de Dios, se va a manifestar en nosotros. ¿Qué desencadena decir yo creo y otro que diga yo no creo? Bueno, pues como os digo, ese es el gran misterio de la persona, de la mente humana, del corazón humano. ¿Por qué unos deciden creer y otros no? Recuerda que no se trata de que si tenemos suficientes evidencias o no tenemos suficientes evidencias.
A veces algunos creen sin tener ni una evidencia, otros deciden no creer teniendo muchas evidencias. No es porque realmente haya una demostración de decirse, he podido comprobar, he podido analizar, he metido a Dios en el laboratorio de ensayo, he hecho pruebas y ahora puedo creer porque hay pruebas. No, no se trata de eso. La Biblia dice que hay pruebas suficientes y están al alcance de todos. No necesitas tratar de meter a Dios en un tubo de ensayo para analizar y ver si puedes creer o no puedes creer. Pruebas hay suficientes. Dice la palabra que los cielos, la creación, hablan de la obra de Dios, cuentan las maravillas de Dios. Hay personas que nunca escucharon el Evangelio ni leyeron la Biblia y están por ahí perdidos en las selvas, en lugares remotos donde la civilización no llegó, pero ellos tienen la sensación en su interior de decir Dios existe. Y como no saben quién es Dios, pues se ponen a adorar al sol o adoran a los dioses que ellos mismos se inventan, pero el ser humano tiene en su interior esa sensación, esa iniciativa de decir yo creo que Dios existe. No necesitamos pruebas para decir necesito que pueda ver y tocar para creer, como Tomás, si no lo veo y no lo toco no me lo creo, que Cristo esté vivo, ¿no? Los demás no vieron, o sea, hubo muchos que no vieron y creyeron. Y el Señor lo dijo al aparecerse a Tomás, bienaventurados los que sin ver creen. Nosotros no hemos visto a Cristo, no le hemos podido tocar, pero creemos. Me encantaría poder escuchar vuestros testimonios, que un día pudiésemos estar sentados, tomar un café y ahí que me explicaseis cómo conocisteis a Jesús. Hoy he compartido ahí en el Facebook y por WhatsApp he compartido una entrevista que me hicieron allí en Jerez de la Frontera, de una televisión evangélica de allí de Andalucía, y me hicieron una entrevista y me preguntaron cómo conocía al Señor y yo les expliqué. Si no conocéis mi testimonio, pues ahí lo tenéis en ese vídeo y podéis ver, es una televisión que se puede ver así a través de YouTube y podéis ver ahí los programas que quedan grabados y todo. Entonces pues yo le expliqué mi testimonio, cómo conocí a Jesús, cómo decidí creer en el Señor, ¿no? Algo que no dije en esta entrevista, porque el tiempo es limitado, dura como 20 y tantos minutos la entrevista, pero hay una cosa que cuando yo reflexiono me doy cuenta, y es que yo desde siempre creía en Dios. Lo que pasa que no creía de una forma práctica, tangible. No sé si eso a ti te ha pasado. O sea, yo nunca dije Dios no existe, Dios... No, yo creía, lo que pasa que no sabía bien lo que creía. Yo creía que había algo. Yo creía que la vida tiene un sentido, que las cosas no ocurren por casualidad. O sea, entonces eso ya estaba en mi corazón. Yo creo que en la gran mayoría, si tú recuerdas cuando te convertiste a Cristo, yo creo que la gran mayoría van a tener esa sensación de decir, sí, yo de alguna forma sabía que había algo, aunque no me lo planteé, pero... Y eso denota que tú eras un buscador, estábamos buscando al Señor, lo que pasa que no sabíamos dónde estaba, no sabíamos por dónde, ¿no? Empezar. Por eso es necesario que alguien venga y nos predique. Y entonces a partir de ahí ya tenemos el conocimiento. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? O como dijo el etíope que estábamos leyendo un día de estos atrás, no recuerdo qué día, que cuando Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Dijo, ¿y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces cuando nos explicaron el Evangelio creímos en el Señor, pero en el fondo de tu corazón yo sé que ya creíamos, aunque no sabíamos en qué, ni nos habíamos planteado, no teníamos el conocimiento, pero hay algo que está dentro de tu interior que ya te lleva a decir tengo que creer. Pero es una decisión que tomamos. Nadie me obligó a creer. Nadie me intentó convencer. A veces, como cristianos, cuando predicamos el Evangelio, queremos convencer a las personas. Es algo natural. En toda discusión que se defienden dos posturas, cada uno pretende defender su verdad, lo que él cree que es la verdad, y se entra en esa discusión y cada uno lo que intenta es convencer al otro de que está equivocado y de que acepte lo que yo digo.
Pero normalmente eso no funciona, con el Evangelio menos todavía. Yo, por muy buenos argumentos que tenga, como mucho, puede ser que consiga hacer que la otra persona reflexione. Pero nosotros no vamos a convencer a nadie. Es algo que ocurre en el interior de la persona. Y prueba de ello, vuestro testimonio no sé cómo fue, pero yo no entré en ningún debate con nadie, no me discutí con nadie, a mí no me convencieron. Simplemente escuché el Evangelio y en mi corazón dije, yo creo en Jesucristo. O sea, sentí que Jesucristo me estaba buscando. Sentí que la palabra de Dios me hablaba. Yo vi a los hermanos que estaban ahí, los creyentes, y yo dije, yo quiero lo que tienen esos en su vida. Y fue una decisión. No me convencieron, no tuve que recibir pruebas tangibles para creer. Simplemente yo dije, creo en el Señor Jesucristo. Sé que todos los testimonios pueden ser distintos, en los matices, diferentes, en las circunstancias. Quizás algunos sí presentasteis lucha, pero era una lucha interior. No te olvides que esas luchas que se entablan ahí, ocurren dentro de ti. Son luchas que tienen que ver con ya la inclinación que hay por un lado dentro de ti a creer, y los pros, o sea, los peros, los peros que pones a creer. Porque no es que tú no sepas que Dios existe, sino simplemente que quizás no estás dispuesto a rendirle todo, rendir toda tu vida a Él. Esa es la cuestión, ahí es donde se establece la lucha. O sea, algunos dicen que son ateos, otros dicen que ateos no existen, no hay nadie ateo. Todos creen en algo, una cosa u otra, de una manera u otra. De hecho, es muy interesante ver que los más grandes ateos, que decían que eran ateos, estaban como muy enfadados con Dios y mantenían una lucha tremenda con Dios. Entonces, a ver, ateo significa que Dios no existe, ¿no? El ateísmo es que yo creo que Dios no existe. Si Dios no existe, ¿contra quién te estás enfadando? ¿Contra quién arremetes? ¿Contra quién estás? Es absurdo, ¿verdad? El pato Donald no existe, es un personaje de ficción, un dibujo animado. Y yo no conozco a nadie enfadado con el pato Donald y que se meten ahí en argumentos contra el pato Donald. No, eso es un personaje de ficción, no existe. Entonces los que dicen que Dios no existe pero se ven bien enfadados contra Dios y no paran de hablar de Dios en todo momento intentando demostrar no sé qué, están demostrando ellos mismos que sí, que existe Dios, porque están como enemistados contra Él y en guerra contra Él. Contra algo que no existe no hay guerra, no hay enemistad, no hay enfado, porque no existe. Entonces, en el fondo, todo ser humano sabe que Dios existe, todo ser humano. Pero otra cosa es la rebeldía. Juan lo explica muy bien en el capítulo 1 del Evangelio, cuando dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la cuestión. Hay personas que no quieren saber nada de la luz porque aman las tinieblas, aman el pecado, no están dispuestos a cambiar su forma de vida. Hace muchos años, hablando con una persona, esa persona me dijo, mira, yo sé que lo que me estás explicando seguramente sea verdad. Fue muy sincera esa persona. Normalmente no te encuentras con la sinceridad así de la gente. Y este me dijo, seguramente lo que me estás diciendo es verdad. Seguro que Dios existe. Y por lo que me estás diciendo, pues no tengo duda de que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que ahí se dice es verdad. Pero, me dijo, pero es que yo no estoy dispuesto a cambiar mi forma de vida. Yo no quiero renunciar a cosas que tú llamas pecado, yo no estoy dispuesto porque me gustan. Me gusta vivir como vivo y yo no voy a renunciar a toda esa vida por hacerme cristiano. Me lo dijo así de claro y yo dije, vaya, por lo menos este ha sido sincero. Ha reconocido que no quiere creer, pero no porque, como muchos, ¿no?, que ponen ahí todo ese montón de excusas sin sentido. Es que hay muchas religiones, es que cómo sé yo cuál es la verdadera, es que la ciencia dice, es que... y ponen ahí un montón de excusas, cuando en el fondo del corazón cada ser humano sabe que hay un Dios y aún saben que tendremos que darles cuentas. Pero el por qué se rechaza a Dios
no es una cuestión que tenga que ver con el intelecto, sino que es una cuestión espiritual. Y se ponen mil excusas, pero el problema es espiritual. Las personas están en las tinieblas, la Biblia dice que están ciegos, no pueden ver y no están dispuestos a rendirse a ese Dios al que hay que dar cuentas, al que hay que dar explicaciones. Algunos dicen, no, yo es que no me quiero hacer esclavo de la religión, y claro, tienen razón, ellos quieren vivir, así digo, entre comillas, libres, lo que ellos creen que es libertad, y no se dan cuenta que de libertad no tiene nada, es esclavitud, porque la esclavitud del pecado es algo que la mayoría ignoran, pero del cual todos siguen y sirven ciegamente, y muchos no son conscientes que ese camino los lleva a la perdición eterna. El caso es que los de Nínive creyeron. ¿Por qué creíste tú, hermano, que me estás escuchando ahora? ¿Por qué creíste? Todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo y estamos aquí, y fuimos nacidos de nuevo, simplemente creímos. Hubo un momento en el que dijimos, yo creo en el Señor. Su palabra nos tocó, su amor nos inundó y nos rendimos a Él. Cuando yo me convertí, yo creo que es tu caso, seguro que había tantas cosas que ignorabas, tendríamos tantas preguntas que hacer, pero eso no fue un impedimento para creer. Simplemente decidimos creer, rendir nuestra fe, nuestra vida, nuestro ser, todo lo que éramos al Señor. Entonces el arrepentimiento comienza ahí, en creer. Y todo aquel que quiera, venga a mí y beba del agua de la vida eterna. El que quiera. Y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una cuestión de fe, por lo tanto, está al alcance de todos. Si tuviese que ver con el intelecto, con el conocimiento, sería injusto, porque los que tuviesen más asequible todo eso tendrían ventaja, pero no tiene que ver con el conocimiento, con la inteligencia, tiene que ver con una decisión, creer o no creer. Cada uno decide en su interior. Tú puedes, a partir del momento de creer, tú puedes enfocar tu vida en una dirección o en otra, pero el camino es el mismo para ti, para mí, para todos. Los de Nínive, lo primero que hicieron al creer fue demostrar que estaban arrepentidos. Repito, no aparece ahí la palabra arrepentimiento, pero se demuestra el arrepentimiento en sus acciones. Cuando creemos, confiamos en Dios, porque si no, no te rendirías en sus manos. Tú has decidido, al creer has decidido poner tu confianza en Dios. ¿De dónde nace esa confianza? Lo decidiste. Entonces, todas las obras de la carne pasan a otro plano distinto. Tú no puedes creer en Dios y seguir viviendo como vivías antes. El creer de verdad, de corazón, provoca un cambio en tu vida. El primer fruto que se ve es el arrepentimiento. Cualquier avivamiento de arrepentimiento comenzará con la predicación del Evangelio de verdad, la palabra de Dios pura y verdadera. Y la gente, si cree en esa palabra, van a manifestar a partir de ese momento el arrepentimiento con sus frutos y todo lo que viene detrás. Y he hecho énfasis, así al decirlo, en las palabras creer en el Evangelio de verdad, porque eso es lo que Pablo dice en Efesios. Él dice, habiendo oído el Evangelio de verdad, o sea que al decirlo así se está quedando implícito de que había otras predicaciones que no eran la verdad. Se enseñan otras cosas, las religiones hacen eso, enseñan filosofías, supersticiones, enseñan cosas que supuestamente te acercan a Dios u a otros dioses, pero solo hay un evangelio de verdad, que es el evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios es la verdad, la única verdad. La Biblia da testimonio de sí misma, de que es la única y verdad. Jesucristo dio testimonio de su palabra. Él dijo,
hablando con el Padre, guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay mucha literatura religiosa por todas partes, pero son opiniones o supersticiones de hombres. Solamente una palabra es la palabra de Dios, que es la Biblia. Por eso hablamos de la inerrancia de la Biblia, de la perfección de la Biblia, hablamos de que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, no una parte. En este tiempo en el que nos toca vivir, la Biblia está siendo atacada muy duramente, más que nunca, porque los ataques vienen desde dentro mismo de la Iglesia. Y no podemos aceptar eso. Si tú has creído en el Señor, tienes la obligación de defender su palabra. Tenemos que defender la verdad. Hemos sido llamados a predicar su palabra, el Evangelio de verdad. Y no podemos rebajarle ni un milímetro a eso, no le podemos ceder al enemigo ni un milímetro. La palabra de Dios está siendo atacada de una forma muy feroz en este tiempo. Satanás dispone de muchos medios para hacerlo. Dentro de las iglesias se está enseñando que la Biblia no es la palabra de Dios. Dicen que contiene la palabra de Dios. Se plantea de que la Biblia no es perfecta. La Biblia contiene errores. La Biblia está pasada de moda. La Biblia se tiene que matizar. Es susceptible a puntos de vista. Y se enseña todo eso. Y esos son ataques tremendos contra la palabra de Dios. La Biblia es la verdad. Por eso Pablo decía, habiendo oído el Evangelio de verdad. Hay personas que pueden escuchar enseñanzas religiosas, pueden escuchar religión, pueden escuchar acerca de la Biblia una parte y de esta manera que os decía, ¿no? Esta parte de la Biblia me interesa, la tomo, esta no me interesa, la rechazo, esta no es exactamente así, yo voy a manipular y voy a hacer que diga lo que me parece a mí que tiene que decir. Y hermano, escúchame bien, tienes que ser valiente en este tiempo que nos toca vivir para defender la palabra de Dios por encima de todo lo demás. Aunque traten de ridiculizarte, porque lo van a hacer. Cuando tú digas, la Biblia es la verdad absoluta de Dios, la Biblia es inerrante, algunos se van a reír de ti, te van a decir, mira, todavía lo que se cree. O sea, todavía lo que se cree, o sea, todos nuestros antepasados estaban equivocados, porque los apóstoles creían que la Biblia era así. Los padres de la Iglesia creían que era así la Biblia. Y nuestros millones de hermanos que han vivido a través de los siglos, y muchos de ellos dieron su vida por defender la palabra de Dios, creían que era así. Y ahora vivimos en el siglo XXI y hay un mover dentro de la Iglesia que se creen más listos que todos nuestros antepasados y dice, no, la Biblia no es la verdad absoluta, la Biblia contiene errores, la Biblia tiene que ser interpretada a nuestra manera, la Biblia en parte es verdad, pero en parte son historias de los hombres, y atacan duramente a la Escritura. Que digan lo que quieran y que lo diga quien quiera, pero nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en el Evangelio de verdad, porque es el único camino que te llevará a la salvación. Así dice Pablo, habiendo creído en el Evangelio, habiendo escuchado el Evangelio de verdad y habiendo creído en él, tú escuchas la palabra y decides si la crees o no la crees. Tú decides lo que vas a hacer. Entonces, si decides creerla, estás dando un paso que no tiene retorno, no hay vuelta atrás. Jesús decía que cualquiera que ponga la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. Si pones la mano en el arado, si tú das el paso de decir, Señor, creo en ti, eso tiene que ser para siempre. Así que tienes que ir adelante. Y repito, tienes que ser valiente para predicar y defender la palabra de Dios. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Si yo os pregunto, ¿quién se sabe Josué 1:9 de memoria? Sé que hay unos cuantos hermanos que se lo saben. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Y no es la única vez en el capítulo que Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo dice por lo menos 3 veces. Y el versículo 7
Porque claro, el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo me preguntaría, ¿en qué? Sí, Señor, yo estoy dispuesto, pero ¿en qué? ¿En qué tengo que ser esforzado y valiente? El versículo 7 lo explica, porque por eso el 9, el versículo 9, simplemente es un reiterar, volver a insistir lo que ya se ha dicho. ¿Y qué es lo que dijo en el versículo 7? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente en hacer y guardar todo lo que está escrito en este libro. O sea, Dios nos ha dicho, esfuérzate y ser valiente. ¿En qué? En obedecer su palabra, en predicarla, en tomar la palabra de Dios y ponerla en lo más alto. Por eso el versículo 8 está en medio del 7 y del 9. El 7 y el 9 dicen, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y el 8 qué dice? Yo sé que os lo sabéis de memoria. ¿Qué tema tiene el versículo 8? A ver, sin mirarlo, ¿quién se acuerda lo que dice Josué 1:8? Empiezo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Notas? Entonces, versículos 7, 8, 9 están juntos. El 7 y el 9 dicen, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El versículo 8, palabra de Dios. Y el versículo 9 reitera, insiste, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No todos están dispuestos a ser valientes así. No todos están dispuestos a decir, yo creo en la Biblia, pero del 100%, yo creo que es la única palabra de Dios, la única verdad, y entonces voy a defenderla a toda costa. Vivimos un tiempo en el que todo es relativo. El relativismo está de moda, y dentro de la Iglesia también. Todo es relativo. No hay absolutos. Cada uno que crea como le parezca, que enfoque las cosas como le parezca. Conozco iglesias y conozco hermanos que tienen ministerio de predicación, que dirigen iglesias, organizaciones, y desde esas posiciones de liderazgo y autoridad atacan duramente la Biblia, la palabra de Dios. Y yo sé que lo hacen de corazón y que tienen sus argumentos, pero eso no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ya sabes de dónde viene. Cuidado del lado de quien te pones. Cuidado por dónde andas. Vienen tiempos muy difíciles para la fe. Pero si decidiste creer en Jesucristo, adelante. La palabra dice que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Estás dispuesto a perseverar hasta el fin, cueste lo que cueste? Nínive cree. Nínive se arrepiente. Ahí está la manifestación. En los actos, en lo que hicieron los ninivitas a partir de ese momento. Se predicó la palabra de Dios. Dios le dijo a Jonás, ve y dales el mensaje que yo te diré. Él fue y dice que predicó durante todo ese tiempo, predicó anunciando lo que Dios iba a hacer, y entonces los de Nínive se arrepintieron. El arrepentimiento significa hacer algo, se tiene que demostrar. Si yo cojo este mando a distancia y digo, ay, me arrepiento de haberlo cogido, ¿qué hago? Lo dejo. Si digo, me arrepiento de haberlo cogido, pero lo sigo teniendo en mi mano, no te arrepientes, lo tienes ahí. Entonces, arrepentirse se tiene que ver, tiene que producir un cambio. Si yo voy en una dirección, porque estoy pensando en ir a un sitio, pero de pronto me arrepiento, digo, ay, no, ¿sabes qué? No voy a ir a ese sitio. ¿Qué haces? ¿Sigues en la misma dirección? No. Si te arrepientes, cambias la dirección.
Yo tenía dos opciones, voy a ir aquí o voy a ir allí. Digo, voy allá y me voy para allá. Y conforme voy, algo ocurre en mi interior, pienso y digo, ¿sabes qué? Que no, no voy. Me arrepentí de ir. ¿Y qué hago? Cambio de dirección. Entonces, arrepentirse significa hacer algo. El pueblo de Nínive hizo algo. ¿Qué hicieron? Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué significa esto del ayuno y de vestirse de cilicio? Mira, hicieron lamento porque en la Biblia tú vas a encontrar que el ayuno y el vestirse de cilicio casi siempre estaban relacionados con una expresión de lamento. Normalmente este lamento se hacía cuando alguien había fallecido. Era una forma de duelo. Es muy interesante estudiar el ayuno bíblico. Digo que es muy interesante porque es una de esas prácticas que a veces los cristianos entendieron mal y las practican desde su propio punto de vista o de como alguien se lo enseñó un día. Nosotros hace ya tiempo habíamos hecho algún estudio acerca del ayuno bíblico. ¿Qué dice la Biblia acerca del ayuno? Entonces lo primero que muchos se sorprenden cuando tú les muestras, mira lo que la Biblia dice, muchos se sorprenden porque el ayuno en la Biblia casi siempre estaba relacionado con el lamento, el duelo. Era una forma de manifestar duelo, de manifestar el lamento por una persona muerta, por la muerte. Entonces, algunos ayunan como un mecanismo que consigue favores de parte de Dios. O sea, dicho de otra forma, si yo ayuno, me gano el favor de Dios. Eso no existe, no está en la Biblia en ningún sitio. O sea, si tú le dices a Dios, Señor, voy a ayunar para que tú me des eso que te estoy pidiendo, te estás equivocando totalmente. La oración es un regalo que Dios nos ha dado. No nos lo tenemos que ganar, Cristo lo ganó por nosotros. El favor de Dios es un regalo que Dios te ha dado, no te lo ganas. Por muchas penitencias que hagas, sea en forma de ayuno, sea ir de rodillas caminando 2000 kilómetros, sea que te flageles con un látigo en la espalda o que enciendas 1000 velas a Dios en el altar, da igual lo que hagas, no vas a ganar el favor de Dios porque ese favor ya está ganado. Cristo lo ganó para ti. Por eso cuando oramos y agradecemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Porque no es en mi nombre. En mi nombre no puedo hacer nada para ganarme el favor de Dios. Nada. Pero algunos cristianos utilizan el ayuno como esa moneda de cambio. Como un sacrificio que yo hago y de esa manera muevo el corazón de Dios para que me dé lo que le estoy pidiendo. Bueno, pues no. Cuidado que no sea que te encuentres tentando a Dios, porque en alguna parte de la Escritura el pueblo hizo según qué cosas y Dios llamó a eso que le estaban tentando a él. Todo lo que tienes de parte de Dios, Cristo lo ganó para ti. Es por gracia, porque si fuera por méritos, entonces ya no es por gracia, por obras. Si yo haciendo ayuno y sacrificándome y demostrando no sé qué cosas me gano el favor de Dios, Dios me mira y le da lástima y dice, pobrecito, ya lleva ahí tantos días de ayuno, le voy a dar lo que me pide. Yo no puedo hacer nada para ganarme el favor de Dios y no puedo hacer nada para cambiar el corazón de Dios. Si Dios ha determinado algo, por mucho que yo insista y me sacrifique, Dios no cambiará su postura, porque Dios no es débil como los hombres somos débiles. Los hombres a veces actuamos así. El padre le dice al hijo, no te voy a dar chuches. Ya te has comido 1 kilo de chuches, no te voy a dar más por hoy. Voy exagerando, ¿no? Y el hijo empieza a llorar y a patalear y el padre firme, que no te voy a dar más. Y el hijo insiste y patalea y llora y grita y pasan 5 minutos y 10 minutos y el padre, no te voy a dar, esperando el padre que ya se va a cansar. Pero ya a la media hora, a los 40 minutos, a la hora, el padre ya está perdiendo los nervios, el hijo que no afloja,
Y el padre, creyendo que tiene el control y que es muy listo, le dice, bueno, mira, te voy a dar una más, pero ya cállate. Y entonces el hijo ya se calla y acepta. ¿Qué hizo el padre? Le demostró que quien manda no es él, es el hijo. El hijo está aprendiendo que si grito, lloro y pataleo, voy a conseguir lo que quiero. Pues si piensas que eso funciona con Dios, lamento decirte que no funciona. No te va a servir de nada. Puedes patalear una vida entera, pero Dios no cambia, no muta. Él no cambia para mejor ni para peor, porque Él es perfecto en todo, Él es absoluto en todo, y la palabra de Dios dice esto, que Él no cambia, Él no muda, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, alguno tiene dudas ahora y dice, entonces, ¿qué pasa? Cuando le pedimos cosas a Dios, Él nos las da, ¿sí? Pero no cambia su opinión. O sea, eso es como que Dios tiene su regalo ahí en las manos. Dios tiene un montón de regalos en sus manos. Él ha dicho, pedidme y yo os voy a dar. Cristo ha ganado el favor por vosotros. Y imagínate que mi teléfono es el regalo que Dios tiene ahí en las manos y sus manos están llenas de regalos. Entonces cuando tú vienes a Dios y le dices, Señor, por favor, dame sabiduría, necesito sabiduría, Dios dice, tómala, y te la da, y Él ya la tenía en su mano. ¿Qué dice en Santiago? Y todo el que está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dado. El Señor quiere darte cosas buenas, pero si tú le pides algo malo, por mucho que patalees y llores y te quejes, Dios no te lo va a dar, porque no es bueno para ti. Y Dios en su omnisciencia sabe lo que es bueno y lo que no es bueno. Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Aunque tú creas que sabes más que Dios y muchas veces entras en esas disputas con Dios diciéndole, Señor, dame esto, intentas convencer a Dios. Qué tontos que somos, ¿no? A veces intentamos convencer a Dios. Sí, porque si me lo das, esto será bueno, porque no sé qué. Y estamos ahí en una batalla contra Dios intentando convencerle de qué, de que nos dé. En fin. Mira cómo somos, ¿no? Entonces, bueno, el ayuno en la Biblia prácticamente siempre está relacionado con el lamento y el duelo. Digo casi siempre porque en algún momento, en el Nuevo Testamento especialmente, vas a ver el ayuno como una forma de presentarse delante de Dios, de prepararse delante de Dios. Por ejemplo, Cristo ayunó 40 días, 40 noches, y lo hizo justo en el momento en el que iba a comenzar su ministerio público. Fue como tomarse un tiempo especial para estar en presencia de Dios, a solas con Dios, para estar preparando su cuerpo. Pero, escúchame, no intentes ayunar 40 días y 40 noches, a no ser que Dios te esté llevando a eso. Porque, mira, en la iglesia hay tantas tonterías. Una de estas también, de pronto se pone de moda, ¿no? Pues yo voy a ayunar como Jesús 40 días y 40 noches. Yo he escuchado por ahí algunos decir, pues yo ya llevo 45 días ayunando, he ayunado más que Jesús. Bueno, el ayuno de Jesús posiblemente era un ayuno absoluto. Quiero decir, que no comió ni bebió. Y eso, si no es del Espíritu, te mueres. O sea, tiene que ser algo a lo que Dios te lleve. Porque si no, olvídate, no funciona. Y algunos dicen, yo ayuné 40 días y... Sí, pero ¿qué tipo de ayuno hiciste? ¿Y buscando qué? ¿Tratando de demostrar qué? El ayuno en la Biblia tiene un fondo, y es el que te estoy diciendo. ¿Por qué están ayunando los de Nínive? Están de duelo. Están diciendo, quizás Dios nos permita vivir, pero se están lamentando por lo que Jonás les ha dicho. De aquí a 40 días, Nínive será destruida, así dice en el versículo 4. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Quiero que te des cuenta que no dice, y si os arrepentís no la destruiré. No dijo eso. O sea, Él les dijo,
Nínive va a ser destruida. Y los ninivitas han creído, no para que Dios nos libre de ser destruidos. Y yo entiendo el por qué Dios predica así. Porque si Dios les dice, mira, si os arrepentís, no os destruiré. Si no os arrepentís, seréis destruidos. Entonces quizás no sea un arrepentimiento sincero. Ah, no, mira, mejor nos arrepentimos para que Dios no nos destruya. Creer no puede estar condicionado al miedo ni al egoísmo. O sea, no puede estar relacionado con la codicia. Voy a creer para ganarme el lado derecho, sentarme al lado derecho del trono de Cristo. Voy a creer para no irme al infierno. Creer tiene que ser una respuesta sincera al amor de Dios. O sea, yo sé que Dios me ama y que no me lo merezco y por eso creo en ti. Como hemos dicho antes, creer es una decisión que tú tomas. Santa Teresa de Jesús, una poesía muy conocida de esta mujer, decía: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de quererte. O sea, en esta poesía lo que dice es que creo en ti por amor. No lo hago ni para ganarme el cielo ni por miedo al infierno. Esa es la forma sincera de creer. El anuncio aquí era: en 40 días Nínive va a ser destruida. Y los ninivitas creyeron la palabra de Dios, creyeron lo que Jonás les predicó. Aquí no se dice todo el mensaje, pero aquí se estaba hablando del Dios que creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso, el único que puede salvar. Y los ninivitas creyeron. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio como una forma de lamento. Fue esa manifestación de duelo. Se quitaron sus vestiduras normales hasta el rey y se vistieron de cilicio. El cilicio era una tela gruesa, normalmente hecha de pelo de cabra, y vestir esta vestidura de cilicio mostraba el rechazo a las comodidades y placeres terrenales. Era como una forma de decir: mira, me desprendo de todo lo que este mundo representa. Era una manifestación simbólica, ¿eh? O sea, para ser más santo no tienes que vestirte de cilicio. Para ser más espiritual no tienes por qué estar ayunando días y días y días enteros. Todo eso son manifestaciones que vienen del Espíritu y que tienen que estar ahí por el Espíritu. En el ayuno en sí mismo no hay ningún tipo de poder. El poder está en la oración. No te olvides de eso. Vale, y ahora a estas alturas yo sé que alguien se está acordando de que en Mateo hay un versículo, no sé dónde, pero allí en Mateo hay un versículo en el que dice: y este género no sale sino con mucha oración y ayuno. Cuando los discípulos volvieron y no pudieron echar un demonio fuera, y le dijeron a Jesús, y Jesús les dijo: hombres de poca fe, y entonces Jesús le ordenó el espíritu y el espíritu inmundo salió, y entonces ellos no sabían: ¿y nosotros por qué no pudimos? Y Jesús, entre otras cosas, les dijo esto: este género no sale sino con mucha oración y ayuno. Pero resulta que si tú lees ese versículo en otras versiones te das cuenta que el versículo solo dice: este género no sale sino con mucha oración, porque en Reina Valera se añadió y ayuno, pero eso no está en el texto original, eso no estaba en la Biblia. Es uno de los poquitos errores que Reina Valera contiene, y cuando nosotros sabemos reconocer el error, autentificamos todo el resto, toda la verdad. Entonces yo sé dónde está la verdad porque sé reconocer dónde están los errores. Entonces, en algún momento, en alguna traducción, algún fraile, algún monje por ahí con muy buena voluntad, en esos momentos en los que la oración y el ayuno estaban tan relacionados, pues pensó que faltaba algo ahí y añadió y ayuno. Pero eso no está en los textos originales,
la mayoría de los manuscritos antiguos no aparece. Por eso la gran mayoría de versiones no incluyen y ayuno. Dice, sí, bueno, pero allí la iglesia en Hechos, cuando el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado, dice que la iglesia ayunó y oró y después los enviaron. Sí, porque al principio, en Hechos, la iglesia está formada mayoritariamente por el pueblo judío, son los judíos que han creído, y los judíos tenían muy arraigada la práctica del ayuno. Era una práctica muy común en el pueblo judío. Y solían ser ayunos de 3 días. Cuando un judío decía voy a ayunar, ayunaba 3 días. Era lo común, lo más cotidiano. Al principio de la iglesia, en los primeros capítulos de Hechos, te das cuenta que los creyentes iban al templo. Inmediatamente esa costumbre la desestimaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el templo estaba controlado por los religiosos, que había perdido su sentido, que ahora el templo somos nosotros los creyentes, ya no es este edificio de piedra, el lugar santísimo ha quedado expuesto porque Cristo ya se ha presentado como sacrificio, ya no tenemos que seguir presentando ahí cada año, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que ayunar sea malo, es bíblico y es bueno, pero no uses el ayuno equivocadamente, como una manifestación de querer conseguir cosas de parte de Dios. El ayuno es un medio por el cual puedes encontrar un buen tiempo para orar. Lo importante es la oración. El ayuno es relativo, puedes aplicarlo de una manera, de otra, o no ayunar, no pasa nada. Cada uno decide en el espíritu si es algo que quiere practicar o no quiere practicar. Por eso notarás que en ningún lugar de la Biblia dice tienes que ayunar. No hay ningún versículo en la Biblia que te ordene el ayuno. Sí que hay muchos textos que te llevan a la necesidad de orar. Y orar cuanto más mejor. Orad sin cesar, dice ahí un versículo. Pero no hay nada que diga tienes que ayunar o ayunar sin cesar. No dice nada de eso. Bueno, esto ha sido solamente un paréntesis en nuestra historia, ya que aparece ahí que los de Nínive se pusieron a ayunar, se vistieron de cilicio, y para entender que el pueblo de Nínive ayunó e hizo lamento como si fuera para los muertos, y lo hicieron desde el mayor hasta el menor. Entonces, si el arrepentimiento es algo, se demuestra con gestos. Nínive lo demostró de esta manera, como lamentarse. Ellos han vivido en sus pecados, en sus abundancias mundanas, en lo terrenal, y como hemos dicho, ayunar es como decir, mira, ya esto no, la comida, estas banquetes que nos pegábamos, estas orgías y esto ya no tiene valor para nosotros. Y cambiaron sus vestiduras delicadas hasta el rey para vestirse de cilicio, demostrando que mira, ya no me importan las riquezas de este mundo. Ya no me importa la gula ni la pomposidad de estar ahí aparentando nada que si vamos a morir. Dios ha dicho voy a destruir todo esto. Tomamos conciencia de que no somos nada, que la vida es efímera. Hasta los animales, dice que los pusieron a ayunar. Fíjate, ¿no? Tampoco es que Dios les dijo ayunad y arrepentíos y ayunad y vestíos de cilicio. Fue una manifestación que ellos hicieron, no te olvides de eso. El arrepentirse significa clamar a Dios fuertemente, significa el venir a Dios con pasión, seriedad, demostrar que estoy arrepentido de mis pecados. Entonces, bueno, hoy en día el arrepentimiento moderno se puede manifestar, digo moderno de nuestro tiempo, ¿no? Se puede manifestar de muchas formas, pero en el fondo, en lo más profundo sigue siendo igual. Arrepentirse es demostrarle a Dios que ya no quiero seguir andando en mis pecados, que ya no quiero seguir andando en mi rebelión, en mi rebeldía hacia ti. Arrepentirse significa cambiar tu mente y apartarte de tus acciones pecaminosas. Por eso el rey de Nínive dijo eso, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Conviértete, cambia lo malo que había en ti, cámbialo. O sea, tienes que dejar tus adicciones pecaminosas, tus pecados, todo lo que hacías mal, cámbialo. Si no, no te has arrepentido. En la vida cristiana el arrepentimiento
describe lo que tienes que dejar que hacer, pero también lo que tienes que hacer a partir de ese momento. Si antes ibas en pos de las riquezas, ahora tienes que ir en pos de Dios. Tienes que volverte a Él. Tienes que rendirte a ese Dios. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Dios no se arrepiente. Esto es un antropomorfismo, una manera humana de hablar refiriéndose a Dios. El rey de Nínive puede pensar que Dios quizás se arrepienta, pero Dios no se arrepiente. Dios no había tomado la determinación de destruir a Nínive. Entramos en la profundidad de la mente de Dios y no podemos saber todo, pero sí que sabemos, complementando lo que decíamos en los estudios pasados, que si Dios está mandando a Jonás a predicar en Nínive, porque Dios sabe que este pueblo está buscando y se van a arrepentir. Porque Dios no mandó a otros profetas a otros pueblos, porque esos pueblos no querían escuchar de Dios ni estaban dispuestos. Aquí queda demostrado que en Nínive vivían sus pecados y pero escucharon la palabra y se arrepintieron. Otros pueblos ni lo hicieron ni lo harían, pero esto sí. Entonces no es que Dios decidió los voy a destruir y a última hora dijo, ay, me arrepiento, no los destruiré. No, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios va a mostrar su misericordia y su esperanza en base a su arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera de todos los hombres. Todos los hombres están destinados al lago de fuego, todos. Pero Dios ha abierto la puerta y ha dicho, todo el que quiera y crea en mí no perecerá eternamente. O sea, Dios da la oportunidad de que si tú crees y te arrepientes, yo te voy a salvar. No estás destinado por obligación a irte al lago de fuego, al infierno. Ahí terminarán todos los que nieguen a Jesucristo, los que no crean en Él. Pero los que crean serán salvos. Jonás pudo, de la manera más efectiva, predicar el mensaje de Dios. Los pecadores de Nínive escucharon, decidieron creer y fueron salvados. ¿Se arrepintió Dios del diluvio? No. Dios decidió traer un diluvio sobre la tierra y lo trajo. ¿Se arrepintió Dios de destruir Sodoma y Gomorra? No. En el diluvio Él salvó al único justo que había, Noé y su familia. En Sodoma y Gomorra Dios salvó al único justo que había, Lot y su familia. Dios no se arrepiente, no cambia. Lo que Él decidió es lo que va a hacer. El ayuno, el cilicio que ellos usaron no fue el detonante para cambiar el corazón de Dios. El corazón de Dios no cambia. Ellos mostraron su duelo, su lamento. Ellos lloraron y se arrepintieron de sus pecados. Y Dios vio la sinceridad en su arrepentimiento y los perdonó. La gracia de Dios fue derramada en ese lugar. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado a nuestro tiempo. En mi reloj pone que llevamos 1 hora y 4 segundos de estudio bíblico, así que terminamos, son las 17 de la noche, nos despedimos. Mañana es domingo, 10 de septiembre, y como todos los domingos tenemos doble cita. 11 de la mañana, hora de España, los hermanos que estáis en otros países, tenemos nuestro culto dominical. Yo sé que en el continente americano, y depende en qué sitio, es de madrugada. Entonces, yo sé que muchos no podéis ver el culto en directo, pero sé que lo veis en diferido, así que espero que nos podamos ver mañana. Los que podéis verlo en directo, o los que estáis aquí, venid en persona, que nadie que esté aquí se le ocurra decir voy a verlo por internet. No, hombre, eso no puede ser. La iglesia tiene que reunirse, si puede hacerlo. Por la noche, 9 de la noche, tendremos otro estudio. Que Dios os bendiga, que Dios os cuida. Un fortísimo abrazo a cada uno de esos que te dejan sin aire. Y si Dios quiere, mañana nos vemos otra vez.